Esta es la predicación correspondiente al domingo 22 de agosto de 2022 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana tendremos como texto base de nuestra predicación la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 15. No lo voy a leer ahora, sino que lo iremos leyendo intercaladamente según vayamos avanzando en la predicación. Hablar sobre la ofrenda y la economía en la Iglesia se ha vuelto algo problemático. Unos han hablado, y lo que es peor, han abusado mucho acerca de la necesidad de ofrendar. Y esto pues resulta problemático cuando uno como pastor pues llega a ser beneficiario, destinatario de parte o de gran parte de esas ofrendas. Así que el pastor se convierte en juez y parte, y esto siempre es algo problemático. Otros, en cambio, pues solemos hablar más bien poco acerca de la ofrenda. Y el problema de unos y de otros en que todos hemos pensado acerca de la ofrenda, influido por nuestra sociedad capitalista, en términos exclusivamente de dar dinero. Asociamos la ofrenda solo a dar un dinero. Sin embargo, en esta segunda carta a los Corintios, vamos a ver que la ofrenda es mucho más que solo dar dinero. Por importante que el dinero es, evidentemente no somos ingenuos ni ajenos a la necesidad del dinero. En primer lugar, debemos explicar que Pablo aquí habla de la ofrenda no en términos teóricos o abstractos, sino sobre la base de un proyecto que está desarrollando, que no es otra cosa que el poder mandar dinero a la iglesia de Jerusalén. La iglesia en Jerusalén había muchos pobres, mucha gente, muchos hermanos necesitados. En este mundo antiguo tenemos que ver que hay epidemias, hay hambres, que hay situaciones de sequía, algunas veces más o menos localizadas, otras más generalizadas, pero que no hay una red asistencial y no hay un Estado benefactor o protector que asista. Entonces, las iglesias se convirtieron en comunidades de ayuda de primer orden. Y esto lo que tenemos aquí, Pablo está em, eh, queriendo que todas las iglesias en las que él está, con las que él está trabajando colaboren en un proyecto común para poder enviar una cantidad de dinero que ayude a los hermanos en Jerusalén. Como digo, esto es algo que lo que lleva Pablo trabajando de tiempo y lo menciona en su primera carta en los Corintios, el capítulo 16, versículos 1 al 4, ahí ya nos dice lo siguiente. En cuanto a la ofrenda para los santos en Jerusalén, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas, y cuando haya llegado enviaré a quienes vosotros hayáis designado por carta para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si es conveniente que yo también vaya, pues, irán conmigo. Aquí vemos cómo Pablo da en las instrucciones por primera vez a los corintios sobre esta ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Cada domingo debía hacer una colecta y cada uno debía contribuir según sus posibilidades. Sin embargo, ya sabemos, lo hemos explicado en esta serie de predicaciones sobre la segunda carta a los Corintios, que entre la primera y la segunda carta a los Corintios hubo una tercera carta. Las relaciones entre Pablo y los Corintios se tensaron mucho y hasta la llegada de Tito no supo que la situación se había normalizado entre ellos, ¿no? Esto ya lo hemos explicado. Así que ahora piensa que es momento, en la medida que ya esa relación entre Pablo y los Corintios se ha normalizado, que es momento de volver a retomar el proyecto de la ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Presuponiendo Pablo que
los corintios han seguido recogiendo ese dinero, como decía, cada primer domingo, cada primer día de la semana, que se reúnen para el culto al Señor, pues apartar ese dinero para la ofrenda de Jerusalén. Entonces, al comienzo de este capítulo 8, pues vemos cómo Pablo está retomando, está hablando de este tema. Además, un tema que tenemos 2 capítulos completos dedicados a este tema, para lo cual indica la importancia que Pablo le asigna a este tema. Y de eso vamos a hablar después un poco más extensamente. En primer lugar, Pablo informa a los corintios que no solo ellos están participando en dicha ofrenda, no solamente son los corintios los que van a mandar la ofrenda, sino también las iglesias de Macedonia. Hay que recordar que Macedonia es una región al norte de la región de Acaya, la que se encuentra Corinto. Corinto está en una región, una comarca que se llama Acaya, y está Corinto y está Atenas. Y al norte de esta región de Acaya está la región de Macedonia. En esa región de Macedonia tenemos las iglesias de Filipos, de Tesalónica y de Berea. ¿Vale? Tenemos 2 regiones, Macedonia y Acaya. En Macedonia, Filipos, Tesalónica y Berea, y en Acaya tenemos a la iglesia de Corinto, porque en Atenas no nos consta que hubiera una iglesia. Esto mismo lo está diciendo Pablo en el comienzo de ese capítulo 8, como digo, que dice, versículo 1 al 5, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, porque las grandes tribulaciones con que han sido probadas, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Pablo dice que estas iglesias de Macedonia, aunque estaban pasando por problemas e incluso que sufrían escasez de recursos económicos, dieron con generosidad y desearon participar de esta ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Y aquí encontramos 2 claves muy importantes en cuanto a la ofrenda. Por un lado, si ellos han sido capaces de ser generosos, aun cuando no tenían mucho, es debido a la gracia de Dios. La actitud de amor incondicional que recibimos de Dios nos habilita para la generosidad, porque si de Dios lo hemos recibido todo de una forma incondicional, por una actitud de amor y de misericordia que Dios tiene con nosotros, digamos, eso nos convierte en personas, o nos debería hacer personas generosas. Los dioses paganos del mundo romano eran incapaces de amar. Es decir, no se esperaba que amaran a los seres humanos, no formaba parte de esas religiones paganas el concebir que los dioses amaran de alguna forma a los seres humanos. Sin embargo, el Dios bíblico, el Dios que se nos revela en el testimonio de la Escritura, es un Dios que ama desde el principio hasta el final. Y eso era algo bastante novedoso en ese mundo romano. Por lo tanto, la ofrenda se nutre de esta gracia y de este amor de Dios que hemos recibido de Dios, ¿no? Y eso nos habilita para ser generosos. El amor de Dios nos capacita para esa generosidad. Por otro lado, la ofrenda no es solo dar dinero. Cuando decimos dar dinero, queremos decir que usamos el dinero únicamente como un instrumento, como un medio, pero digamos que nosotros nos mantenemos al margen de ese acto. Por tanto, la ofrenda es más que solo dar dinero. La ofrenda es una entrega de nosotros mismos. Como dice Pablo de las iglesias de Macedonia, primeramente se dieron a sí mismas, primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros.
Por lo tanto, la ofrenda no es solo dar dinero, sino para los gastos de la iglesia o para un proyecto en concreto, sino que la ofrenda es una entrega de nosotros mismos a Dios y a los demás como respuesta a el amor y la gracia que hemos recibido de Dios. Cuando ofrendamos, no solo damos algo que tenemos, sino algo que damos algo que somos. Por eso cuando tenemos miedo, tenemos inseguridad o incertidumbre, somos pocos dado a dar. Cuando estamos en una situación que no sabemos qué va a pasar, que tengo miedo, tengo incertidumbre, tengo una situación de inestabilidad, pero la vivo con preocupación, con ansiedad, no voy a estar en condiciones de dar. eh, de ofrendar. Pero si, por el contrario, tenemos actitud de confianza, de alegría, de conciencia de lo mucho que hemos recibido de Dios, entonces estamos en condiciones de ser generosos. Es importante tener en cuenta que la generosidad no solo depende de nuestra situación económica, sino de quiénes somos y de cómo percibimos el mundo que nos rodea. Por eso la gracia de Dios nos hace ser generosos, mientras que el miedo, la angustia, la incertidumbre nos hace ser parcos en nuestro dar. O, eh, mm, la palabra que usamos la semana pasada era tacaño, ¿no? El miedo, la angustia, la incertidumbre nos llevan a ser tacaños en nuestra autoentrega a los demás. Por ello, Pablo les sigue diciendo a los Corintios en el versículo 7 que como en todo abundáis, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor por vosotros, abundad también en esta gracia. Muchos son los dones que atesoran los Corintios: fe, palabra, conocimiento y amor. Y por tanto, como hemos dicho antes, mucho es la gracia que han recibido de Dios. Y ahora, como respuesta a esa gracia recibida por Dios, tienen la oportunidad de corresponder con esa gracia por medio de la ofrenda para los santos en Jerusalén. Eso es la argumentación que Pablo está llevando a cabo. Por lo tanto, vemos que la ofrenda es mucho más que dar dinero. La ofrenda es una entrega de nosotros mismos, esa cantidad de dinero que estamos dando simboliza, lleva implícito eso que somos. Somos generosos porque estamos respondiendo a la gracia y al amor recibido de Dios. Y en ese sentido podemos convertirnos en personas generosas. La gracia de Dios se nos da de manera suprema en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Pablo en versículo 9 de ese capítulo 8, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Aquí vemos, bueno, aquí es un versículo muy denso, muy condensado, que habla de la encarnación, pero nos centramos en ese alegre intercambio del que hablaba Lutero. El Señor, nuestro Señor es rico y siendo rico se hace pobre. La riqueza de nuestro Señor se nos entrega en su persona, mientras que nuestra pobreza pasa a Él como si le perteneciera, ¿no? Dice Pablo, nuestro Señor siendo rico se hace pobre para que vosotros con su pobreza, la pobreza de nuestro Señor, aunque en realidad era rico, no fuerais enriquecidos. Hay como este traspaso, este trasvase, ¿no? Por lo tanto, la riqueza de nuestro Señor se nos entrega, mientras que nuestra pobreza pasa a Él como si le perteneciera, ¿no? Hablando de la realidad del pecado, hablando de nuestra condición humana, hablando de muchos aspectos, ¿no? De esta manera, nosotros siendo pobres, ahora somos ricos, y nuestro Señor, siendo rico, llegó a ser pobre. Y porque la ofrenda se sustenta en la gracia de Dios, es absurdo convertirla en una imposición. Todos aquellos pastores que pretenden sacar dinero presionando, manipulando sus congregaciones, simplemente están abusando de ellas. En palabras de Pablo,
No se trata, versículo 8, no se trata de ninguna imposición, sino que a la vista del entusiasmo de los demás, quiero comprobar la autenticidad de vuestro amor. No se trata de ninguna imposición. Si es por gracia, si estamos respondiendo a la gracia de Dios, no puede tratarse de una imposición, ni de una manipular, ni de hacer sentir mal a los hermanos, a los que sirves, para poder conseguir un fin. No se trata tampoco de un impulso, de una flor de un día, de me siento, ay, se nos presenta un proyecto, vamos a ponerlo en marcha, vamos a dar dinero y ya nos olvidamos. Esta ofrenda para la iglesia de Jerusalén era un proyecto en el que la iglesia de Corinto venía colaborando desde hacía bastante tiempo, desde Pablo menciona, ahora vamos a leer, del año pasado, hace un año. Y es que todo lo que merece la pena requiere de tiempo y de esfuerzo, y en este caso pues no va a ser tampoco diferente. No se podía conseguir una suma importante con la ofrenda de un domingo, necesitaba de un tiempo. Pablo da todo un año por delante para llevar esto a cabo. Pero lo difícil de cualquier proyecto no es tener la idea para darlo a la luz, ni tampoco para ponerlo en marcha, porque siempre al principio de un proyecto todos nos sentimos entusiasmados y queremos colaborar y queremos participar. Lo difícil, como cualquier otra cosa en la vida, es sostener el esfuerzo por mantener ese proyecto y por llevarlo a cabo y terminarlo. Y eso es extrapolable a cualquier aspecto de nuestra vida o nuestra vida cristiana. Esto mismo es lo que Pablo les dice a los corintios. Más aún cuando ellos mismos han sido partícipes de poner este proyecto en marcha. Lo leemos en el versículo 10 y 11 de este capítulo 8. Y es mi opinión al respecto que si el año pasado tomasteis la iniciativa, no solo para recibir la colecta, sino incluso para proyectarla, la llevéis ahora a feliz término. Así vuestro entusiasmo al proyectarla se corresponderá con su realización práctica, de acuerdo con las posibilidades de cada uno. Lo importante es sostener el esfuerzo en el tiempo y poder llevar el proyecto a término, como hemos dicho antes, y no dejar las cosas a medias. Pero tampoco se trata de llevar las cosas al extremo. Tampoco se trata de que nadie pueda llevar su esfuerzo o sus recursos más allá de sus propias posibilidades. No se trata tampoco de cómo estamos respondiendo a la gracia de Dios. Entonces debemos darnos a nosotros mismos hasta el extremo de poner en riesgo nuestra propia supervivencia o la de nuestra propia familia o de la de nuestra propia iglesia para ayudar a otras iglesias. Eh, Quizás el ejemplo de la iglesia de Jerusalén no sea en balde, es decir, vemos cómo es la iglesia de Jerusalén en su principio están compartiendo todas las posesiones, todo lo que tiene para repartirlo a los pobres y cubrir las necesidades, pero vemos como pasado el tiempo esa estrategia no se volvió demasiado eficaz, tanto en cuanto ahora está en una situación de necesidad y requiere de otras iglesias que les ayuden. Pablo tiene siempre los pies en el suelo, ¿no? No se trata de ir más allá, como decimos, de nuestras posibilidades. Pablo es muy realista, diríamos, ¿no? En sus propias palabras vemos, como en el versículo 12 del capítulo 8, dice, si la disposición es buena, a nadie se le piden imposibles. Lo que dé es bien recibido. O sea, cada uno da conforme a sus posibilidades. No se trata de pedir a nadie que esté excediendo de lo que tiene, de lo que puede, de su capacidad. No se trata de que unos tengan que sacrificarse para que otros vivan bien, sino buscar que nadie pase necesidad en el pueblo de Dios. Y esto sí, tiene que ser también una prioridad, ¿no? El que haya un, no un, que unos tengan que sacrificarse y dar más allá de sus fuerzas para que otros vivan bien, sino que entre todos podamos compartir recursos que permitan que nadie pase en necesidad. Versículo 13 del capítulo 8, porque tampoco se trata de que vosotros paséis estrecheces para que otros vivan holgadamente, se trata de atenerse a un criterio de equidad.
que en este momento vuestra abundancia remedie su necesidad, para que su abundancia remedie en su día vuestra necesidad. De este modo reinará la igualdad. Y es que poco a poco nos hemos ido acercando al objetivo que perseguía este proyecto de la ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Porque lo que Pablo tiene en mente y la motivación que hay detrás de esta ofrenda, en primer lugar, ayudar a los hermanos de Jerusalén, pero en segundo lugar, también fundamentar la comunión entre las iglesias cristianas. Si la ofrenda es más que dar dinero, que se trata de una entrega de nosotros mismos a Dios y a los hermanos y que se fundamenta en la gracia que hemos recibido del Señor, también podemos decir que se trata de una manera de fundamentar la vida de la Iglesia como pueblo de Dios. Sabéis que enseñamos que la importancia de la Iglesia, la importancia de ser cuerpo y pueblo de Dios, un cuerpo de Cristo y pueblo de Dios, y que según el testimonio bíblico y la experiencia cristiana, el cristiano no puede vivir de forma individual, solitaria, aislado, sino que vive como parte del cuerpo y vive, por lo tanto, en una dimensión comunitaria, que representa cada iglesia local en cada lugar, en cada sitio. Por tanto, la ofrenda es ese darnos a nosotros mismos, a los demás, al Señor y a los demás, para poder dar continuidad, viabilidad a esa realidad de la Iglesia como una institución social, como una realidad que es palpable, que es física, que está encarnada. Y esto es una parte muy importante también de la funcionalidad de la ofrenda. Pablo remata esta parte de su argumentación haciendo referencia al Éxodo y al maná. En capítulo 15, en el capítulo 8, versículo 15, dice Pablo, como dice la Escritura, a quien recogía mucho no le sobraba y a quien recogía poco tampoco le faltaba. Aquí Pablo está aludiendo a Éxodo 16, 18. Pero como ya sabemos, hemos explicado otras veces, Pablo cuando está citando un versículo no se refiere solo a ese versículo en concreto, sino es una forma de apuntar a un cuadro más grande. En este caso, ese versículo está aludiendo a el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto y cómo en ese peregrinaje Dios va proveyendo a su pueblo. En este caso, en ese capítulo, ese versículo hace referencia a la provisión de Dios con el maná. Eh, es al principio de esta temporada hablábamos de ese tema. Y por lo tanto el maná representa la provisión, la provisión y el cuidado de Dios con su propio pueblo. Y por lo tanto, de alguna manera aquí Pablo está aludiendo precisamente a esta realidad, ¿no? Cómo la ofrenda se convierte en ese maná que da viabilidad, continuidad, provisión al pueblo de Dios. Y ya que el desafío, hay que tener en cuenta el contexto en el que Pablo está trabajando, y es que el desafío más importante que enfrentaba la iglesia cristiana en aquel momento era la fractura entre cristianos gentiles y cristianos judíos, reproduciendo la división entre judíos y gentiles que existía en el judaísmo. Y esa división entre las iglesias judío-cristianas de Jerusalén y de Judea en general, y aquellas iglesias de trasfondo gentil que se encuentran en la diáspora, podía suponer una fractura en el pueblo de Dios, en la iglesia. Así que aquella ofrenda hecha por las iglesias de Acaya y de Macedonia podían estrechar los lazos con Jerusalén, para que esa brecha no terminara por romperse. Y ese era el propósito de Pablo, pero Pablo no las tenía todas consigo. Eso le pide a la iglesia de Roma, una iglesia que él no funda, que interceda en oración por ese proyecto y porque sea bien recibido por los hermanos de Jerusalén. Eso lo leemos en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículo 25 al 31, que dice lo siguiente.
pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Ya en este momento que Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma, ya ha recogido el dinero, tanto de las iglesias de Macedonia como las de Acaya, eh, y eh, pues ya dirige o se va a dirigir a Jerusalén. Entonces, pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Les pareció bueno hacerla, y ya que son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ayudarlos con bienes materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado esta ofrenda, pasará entre vosotros rumbo a España. Entonces los planes de Pablo es ir a Jerusalén, allí entregarle la ofrenda a la iglesia de Jerusalén, esperando que la reciban, lo vamos a ver ahora, y después, una vez que termine eso, ir a España, pero antes pasar por Roma. Estos son los planes del apóstol Pablo. Y sigue diciendo, versículo 29, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Y por qué están pidiendo oración? Versículo 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, de aquellos hermanos un tanto beligerantes que son contrarios a que los gentiles formen parte del pueblo de Dios sin pasar por la circuncisión. Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea bien recibida. Y así termina prácticamente, después vienen los saludos, el final de la carta de Romanos. Con esto en mente, no es extraño la importancia que da Pablo a la relación entre judíos y gentiles en la propia carta a los romanos, y la importancia que da Pablo en todas sus cartas, precisamente a que por medio de la fe en Jesús como el Mesías, judíos y gentiles son incorporados en igualdad de condiciones al único pueblo de Dios. Todo eso está como trasfondo, y la ofrenda quiere ser un medio para la comunión entre las iglesias. Y esto es muy importante. Volvemos otra vez a la misma idea, ¿no? Del que la ofrenda no es solo dar dinero, sino que es una respuesta a la gracia de Dios, un entregar a nosotros mismos, una construcción, un favorecer la comunión de la iglesia. Pero también, como ya mencioné al principio, en el Imperio Romano, en el que surgen las iglesias cristianas, pues hubo de forma recurrente y cíclica epidemias, hambre, pobreza estaba muy generalizada, solamente unas élites muy pequeñas tenían la mayor parte de la riqueza del imperio. Y por las condiciones higiénico-sanitarias de la época, pues era una situación para la mayoría de la gente muy deficitaria, con unas condiciones de salud muy malas. Y en ese contexto, precisamente, estas iglesias cristianas que están creyendo en un Dios que ama, y que hemos recibido ese amor de Dios por medio de su autoentrega en la persona de Jesús, y que fundamenta su acción en su misericordia y en su amor, cosas que eran bastante excepcionales en la cultura de la época, en el mundo de la época. Gracias a eso, gracias a descubrir eh, eh, precisamente la realidad de ese amor de Dios, eh, como vemos aquí, hace de las iglesias unas comunidades abiertas a su sociedad para responder a las necesidades sociales que se están dando en cada momento. Y por lo tanto,
las iglesias cristianas estuvieron más capacitadas que las instituciones paganas para afrontar esas crisis recurrentes que ocurrían, que tuvieron lugar en el imperio. Y eso fue posible porque estuvieron fundamentadas, como decimos, en una entrega de amor y de gracia que era infrecuente en aquel mundo pagano. Y por lo tanto, esta ofrenda y todas las obras de misericordia y de asistencia, asistenciales que las iglesias hacían y que hicieron en aquel mundo antiguo fueron fundamentales, fueron fundamentales. eh, y estaban, por otro lado, pues, serían en respuesta al amor y la gracia recibida por parte de Dios. Por tanto, fijaos cómo la ofrenda tiene, incorpora muchísimos aspectos de lo que es ser iglesia, de lo que es la vida de la iglesia y de lo que es seguir a Jesús y creer en el amor y la misericordia de Dios. La semana pasada hablamos de tener un corazón abierto y de ejercer un amor generoso. Y no es extraño que tras eso, esa llamada de atención de Pablo a los corintios para ese amor generoso, después escriba lo que estamos viendo hoy y lo que terminaremos de ver la semana que viene, con la que concluiremos ya esta serie de predicaciones. Pero por eso hoy hemos hablado de la generosidad que proviene de la gracia de Dios y que fundamenta nuestra ofrenda, no como un dar dinero, sino como una entrega de nosotros mismos a Dios y a los hermanos por causa de la continuidad del peregrinaje del pueblo de Dios hacia la promesa de la nueva creación. Y si hoy hemos visto cómo la ofrenda tiene que ver con la fundamentación de la comunión del pueblo de Dios, veremos que la semana que viene cómo la ofrenda también tiene que ver con la realidad de la abundancia de la nueva creación. Y así tendremos el cuadro completo acerca, que Pablo nos da acerca de la importancia de la ofrenda. Lo dejamos aquí y que el Señor nos bendiga a todos.